Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, este canal absolutamente caótico que, como ustedes saben, los martes hace un video temático, a veces los miércoles, los jueves tenemos nuestro streaming de 7 a 9 de la noche y a lo largo de la semana, ahora a las 11 de la noche, estamos haciendo estas reacciones musicales y estas reacciones son a música que me gusta especialmente. Y quien me conoce, quien me sigue sobre todo en Twitter, si me quieren pueden seguirme en Twitter, están en la descripción, están los enlaces, aunque hay que dejar claro que en todo lo demás que hago soy enormemente controversial y conflictivo y me meto con la gente y me peleo con mucha gente, pero aquí no, aquí lo importante es compartir música, compartir buena música o lo que yo creo que es buena música. Y algunas personas creen que tengo razón respecto a la buena música porque durante mucho tiempo he recomendado cosas en Twitter y hay gente que le da igual todo lo que opino yo sobre todo lo demás, lo que le gusta es conocer la música que yo voy descubriendo, porque a mí me gusta mucho la música de toda la vida larga que he tenido oyendo música, pero sobre todo me gusta la música que se está haciendo hoy y sobre todo la música que están haciendo gente joven, la aproximación nueva que se está haciendo hacia muchísimas cosas, a mí me resulta enormemente enriquecedora y evocadora, porque el otro, los grandes éxitos del pasado son grandes éxitos, pero son del pasado. Aunque algunos éxitos del pasado hay que rescatarlos con una visión completamente nueva, y eso es lo que hace esta banda que durante mucho tiempo, todos los días, ponía yo en Twitter, compartía yo en Twitter una pieza de Tuba Skinny. Tuba Skinny es una banda callejera, no tiene compañía disquera, sus discos los hacen ellos solos, pero los venden en Bandcamp, sus álbumes. Cuando van de gira como una banda de vagabundos. No están estructurados dentro de los esquemas del negocio de la música, y sin embargo son mundialmente reconocidos como una de las grandes bandas de jazz de los años 20, 30, 40. ¿Por qué esto? Por calidad musical, por su aproximación a una música que para mucha gente ya está olvidada, para mucha gente que le gusta el jazz, le gusta más el jazz moderno, el jazz que se desarrolla a partir de los años 60, 70, con exploraciones musicales muchísimo más complejas a veces, o muy distintas, por lo tanto, por lo menos en su sonoridad, que es un jazz que a mí me gusta, pero no es lo que más me gusta, pero me gusta lo que hace Tuba Skinny, porque es rescatar esa música de los años 30, 40, 20 y traerla a los públicos actuales. La banda está formada por, a la izquierda, en primer lugar está Craig Flory, un clarinetista extraordinario que yo lo conocí en otras cosas haciendo jazz así antiguo, pero que tiene una capacidad enorme para entretejer melodías maravillosas detrás de todo lo que está haciendo la banda. Junto a él está Shay Con. Shay Con es el alma de la banda, es la cornetista de la banda, toca el cornetín, que es como se llama esta especie de trompeta más pequeña, de tubos más abiertos, en fin. Es un instrumento que se llama el cornetín y que es la directora del grupo. Y dirige, y lo van ustedes a ver, dirige con los ojos, dirige con la mirada, dirige cuando levanta la pierna, no me acuerdo qué significaba, pero cuando levanta la pierna, la banda está atenta que hay algo que tiene que hacer, señala quién va a hacer el solo con las cejas y mantiene la unidad musical de la banda. Junto a ella está Barnabas Jones, que toca el trombón. Ella y Barnabas Jones se encontraron ese cornetín y ese trombón entre las ruinas del huracán Katrina después de que ocurrió en Nueva Orleans y decidieron aprenderlos. Ella es una pianista de primer nivel, hija y nieta de músicos de jazz, pero le decidió que iba a usar el cornetín y en Tuba Skinny lo que toca ella es el cornetín. En medio está Erika Lewis, una mujer que se precia de no haber estudiado canto nunca y que es una cantante fundamental de este tipo de jazz. Junto a ella está Max Bien, no me acuerdo si el que está es Jason Lawrence, aquí me hago un lío. Hay dos del grupo rítmico, uno es Max Biencan, que creo que es el de la derecha, el del banjo creo que es Gregory Sherman, y falta uno de ellos que es Jason Lawrence, que muchas veces canta con Erika. Está, por supuesto, en la tuba atrás, el hombre culpable del nombre de la banda, Todd Burdick. Y es que Todd Burdick andaba por Nueva Orleans, imagínense usted esto, en su bicicleta con la tuba enrollada al cuello. Y entonces alguien, pensando en Tuba Fats, que fue un gran músico de jazz de la misma época, de los años 30-40,
Dijo, en vez de Tuba Fats, el gordo de la tuba, este era Tuba Skinny, el flaco de la tuba, y al grupo le gustó el nombre y se lo quedó. Y hasta la derecha está Robin Rapuzzi, que es un virtuoso de la tabla de lavado. Y como no voy a explicar más de esto, lo van ustedes a ver ahora que entremos a la música. Esto es Gotta Give Me Some, una canción de Bessie Smith, la leyenda del blues, que estaba medio olvidada cuando Janis Joplin decidió pagar la lápida que recuerda dónde está enterrada Bessie Smith. Y esta es una canción llena de dobles intenciones y de segundas indicaciones, donde cuando se le pide al carnicero algo de carne o cuando se le pide un chupachus o una paleta para chupar a otra persona, o cuando se le pide a alguien algo de crema, no quiere decir eso, sino quiere decir lo otro, lo que usted ya por supuesto pensó. Gotta Give Me Some, un blues referido precisamente a temas más bien carnales y jubilosos de Bessie Smith con Tuba Skinny. Miren ustedes a Shea dirigiendo con la pierna, dirigiendo con los ojos. No sé por qué no le gustan los zapatos. Yo la he visto subir al escenario o llegar a la calle Royal de Nueva Orleans, que es donde toca la banda y tratan de tocar todos los días, porque de eso viven, de las propinas de la gente y de venderles los discos que ellos mismos producen, que ellos mismos graban, que ellos mismos venden. Insisto, allí no hay disquera, allí no hay nada más. Pero 3 minutos después ya está sin zapatos Shea Con. Hay otro integrante de la banda que se presenta generalmente cuando están en la calle y es Tupelo, el perro de Barnabas Jones que se acuesta dentro de una de las estuches de la guitarra o de la tuba y es un perro feliz. Vean, por favor, a Shea Con cómo discretamente, porque en ningún momento dado dice yo controlo, no se está mostrando como cuidado, yo soy la líder de la banda, no, simple y sencillamente lo hace con absoluta efectividad para mantener la unidad musical, que es lo que nos puede gustar cuando tienes a todos esos instrumentos al estilo de esta música, haciendo cada quien lo suyo, pero todos al final creando una especie de tapiz musical, tapiz auditivo, que nos resulta atractivo.
Es la alegría de tocar música, es el compromiso con la música que mantiene a grupos como este y que nos da tanto. No, yo a veces soy enemigo del virtuosismo, no lo soy en realidad porque me encantan los grandes virtuosos. Cuando los grandes virtuosos están comprometidos con la música, no me están enseñando que saben tocar el clarinete, la guitarra, el violín o que saben cantar muy bonito. Me están transmitiendo en la canción. Esto ya lo he dicho, lo voy a volver a decir siempre. El artista, el creador, el músico al servicio de la pieza que está interpretando es el que crea la corriente, esta extraña, subjetiva, que puede no existir, pero sentimos como si existiera, que es nuestra relación con el artista, con el músico, es decir, mira, estamos en la misma sintonía, en la misma idea, en la misma emoción. ¿Qué nos pasa cuando ves a Robin Rapuzzi enloquecido, feliz de la vida, golpeando una lata, un platillo y una tabla de lavar ropa, de estas que afortunadamente ya no se usan y prácticamente solo se venden como instrumentos musicales? Hay que oír mucho a Toomast-Kinney. Tienen un recorrido. Alguna vez alguien preguntó, pero ¿cuánto el repertorio de Toomast-Kinney por dónde anda? Y alguien respondía, por lo que yo sé, 240 canciones. Es un repertorio absolutamente inmenso. Cuando usted conoce, por supuesto, a músicos que se han hecho famosos y han vivido toda la vida con un repertorio de 4 o 5 canciones y se saben 2 más por si les piden otra y para de contar. Porque han entrado en todo este mundo del jazz de esa época, que es riquísimo y que está lleno de gente que no dejó partituras. Muchas cosas las oyen en discos antiguos, discos de 78 revoluciones por minuto, que son hasta hoy el único testimonio que queda de esa música, y que bandas como ellos y otros, porque no son los únicos, afortunadamente hay otras bandas así, de las que vamos a oír, porque además en alguna está una de mis clarinetistas favoritas, que es Chloe Feoranzo, pero han estado tomando ese testimonio y recreándolo para renovarlo y para que permanezca ahora en un formato que esperamos sea un poco más duradero que los discos de 78 revoluciones por minuto, que se caían y se rompían porque eran de baquelita, imagínese usted, que es el formato digital. Vea a Toomast-Kinney, oiga a Bessie Smith, oiga a Jelly Roll Morton, oiga a los grandes maestros de aquel tiempo, porque esa música todavía tiene también su vigencia, y yo agradezco que me acompañen en estas largas tiradas que luego hacemos de música. Soy Mauricio José Schwartz, esto es una parte más del Rey va Desnudo. Los invitamos a nuestros videos temáticos los martes o miércoles a las 6 de la tarde, los invitamos a nuestro streaming los jueves de 7 a 9 de la noche, los invitamos todas las noches de lunes a viernes a las 11 a estas sesiones de compartir música, y a lo largo de la semana pues lo que vamos publicando de nuestros streamings. Así que muchas gracias.
Hasta la próxima vez que tengamos oportunidad de compartir música, que será o mañana o el lunes, depende cuando se publique esto, y que volvamos a decir, por supuesto, ahora música. Gracias.